Hola, soy Paula Castelló Ramírez, psicóloga especialista en psicología clínica. Actualmente trabajo en una unidad de salud mental en el Servicio Cántabro de Salud y hoy vengo a presentaros un trabajo acerca de la comunicación en psicoterapia de grupo online. Voy a compartir pantalla. Como os decía, nuestro trabajo se ha desarrollado en el Hospital de Día de Salud Mental del Complejo Asistencial Hospitalario en Burgos y hemos realizado un trabajo a través de observación y experiencia clínica y recogida de información en la bibliografía sobre aspectos que tienen que ver con la comunicación y la relación en psicoterapia de grupo online y su comparación con la psicoterapia de grupo presencial. Los autores somos Paula Castelló Ramírez y Manuel Mateos Agut. Él es especialista en psiquiatría, profesor del máster en psicoterapia analítica de grupo de la Universidad de Deusto y también presidente del Instituto de Grupo Análisis de la Fundación OMIE. Como sabéis, es un hecho que en las últimas décadas la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana. Recientemente, el uso de la tecnología ha recibido un impulso considerable a causa de las restricciones de la movilidad que se han producido a nivel mundial como consecuencia de la pandemia COVID-19. En este contexto, los servicios de salud mental en España han incorporado nuevos formatos para favorecer la continuidad asistencial y el acceso al tratamiento. Las consultas telefónicas y la atención asistencial por videoconferencia han cobrado presencia en la atención asistencial en salud mental. Este cambio de contexto y de formato de tratamiento puede suponer cambios en los procesos de comunicación y la interacción que se da entre los participantes, por lo que decidimos comenzar un trabajo de investigación acerca de estos aspectos y su implicación para el desarrollo de la psicoterapia, en nuestro caso a través de encuentros grupales online por videoconferencia. La comunicación en psicoterapia es un factor necesario para que se dé el proceso, entendiendo que el encuentro que surge entre el paciente y el profesional supone un intercambio de información a diferentes niveles, como son la comunicación verbal, paralingüística, gestual y proxémica. Su integración va a permitir el desarrollo de las sesiones, la comprensión de la experiencia del paciente, los límites en la relación y la comprensión de la tarea terapéutica. En psicoterapia online vamos a observar diferencias que van a afectar a diferentes aspectos, como el encuadre o la expresión de emociones. Nos ha parecido interesante que la descripción de estas características nos pueden ayudar a comprender mejor el manejo en las sesiones online. En la bibliografía se observa con mucha frecuencia que la información no verbal se va a ver disminuida. Se va a reducir la cantidad de información respecto al tono, al volumen de la voz, la mirada o los movimientos de aproximación o alejamiento en el espacio. Estos modulan el discurso y aportan significado en la construcción del vínculo. En el contexto de la relación virtual van a llegar modificados, por lo que se podrían generar cambios en el entendimiento mutuo, como señalan algunos autores. También se ha señalado que esto puede afectar a la experiencia de intimidad en comparación con la modalidad presencial. La comunicación por videoconferencia en grupo va a permitir visualizar la mayor cantidad de información posible en comparación con otros recursos digitales, como la comunicación asincrónica por correo electrónico, mensajería o la conversación telefónica. Sin embargo, algunas diferencias van a ser inevitables respecto a la psicoterapia presencial. Es el caso de la voz y la mirada, que van a llegar distorsionadas. En el caso de la voz se pueden producir efectos de retardo en el sonido o incluso a veces puede distorsionarse. Y en el caso de la mirada va a producirse un efecto, y es que en este contexto de la relación virtual es más difícil identificar el lugar al que se dirige la mirada del hablante, si éste no hace referencias explícitas, como el nombre de la persona a la que se dirige. Recordad que estamos hablando de sesiones grupales online. ¿Qué ocurre? Que al establecer la comunicación, cuando el hablante mira a la cámara para que el espectador reciba su mirada, el hablante no va a poder ver al mismo tiempo información visual sobre la reacción del oyente mientras está hablando y emitiendo su mensaje. Claro, este efecto va a modular la experiencia de mutualidad y reconocimiento mutuo en la interacción, como ya señalaba Hadar en el 98. Respecto a los planos y el efecto pantalla, en la interacción por videoconferencia podemos observar diferentes planos del participante, según se posicione más o menos alejado de la cámara, centrado en el espacio o incluso se puede desenfocar el fondo. Estos cambios influyen en la percepción de la actitud del interlocutor, matizando la experiencia subjetiva de la conversación.
Este efecto propio de la relación terapéutica también ocurre en la psicoterapia presencial, pero en la psicoterapia presencial de forma diferente, porque contamos con más claves sensoriales. Cada participante va a proyectar con su imagen una parte de sí mismo, aquella que escoge visibilizar en la interacción de forma consciente o no, suponiendo un mensaje implícito que transmite información sobre la intención comunicacional del participante en la sesión grupal. Respecto al espacio virtual, se ocurre un fenómeno interesante, y es que la sala de grupo se va a transformar en una pantalla, dejando la información contextual en un segundo plano. El espacio que sentimos a nuestro alrededor va a estar conectado bien con el despacho o bien directamente con la intimidad del hogar del paciente, porque lo más habitual es que los pacientes se conecten desde casa. Nosotros, antes de comenzar las sesiones de grupo online, les pedíamos a los participantes que escogieran un lugar cómodo, donde no fuesen molestados, procurando recrear en la mayor medida posible un espacio terapéutico seguro. Ahora bien, va a ser inevitable cierto distanciamiento, al menos durante las primeras sesiones al interactuar a través de la pantalla. Esta distancia va a vivirse en función del significado que el paciente le atribuya, en algunos casos como protección, al estar al otro lado, ¿no? Y sentirse protegidos, o también pueden adquirir otros significados como la sensación de falta, de vacío, soledad. Estos fueron temas que nosotros observamos que se repetían en las sesiones de grupo. En función del grado de proximidad emocional que nos permitamos con el grupo que nos muestra la pantalla, nuestro yo se va a desenvolver en el escenario virtual. Según Weinberg, esto dependerá de las características de personalidad. Nosotros entendemos que a su vez se explica por los patrones relacionales que hemos aprendido desde nuestra infancia. En esta interacción, al enfocar nuestra atención en la pantalla y la dinámica del grupo, nos vamos sumergiendo en la experiencia de grupo virtual, conectando con el efecto de inmersión digital. Este recrea un espacio transicional, es decir, una zona intermedia que va a suponer una extensión del espacio intrapsíquico. Esto va a dificultar la diferenciación de aspectos fantaseados de los reales o entre aspectos del yo y del grupo. Y va a actuar como un canal poco diferenciado entre aspectos del individuo y el ciberespacio, que en algunos casos podría conectar con la experiencia psicótica o delirante de control e influencia. Respecto al cuerpo, la imagen y la autoimagen, como mencionábamos, la comunicación no verbal va a ser fundamental en la comunicación. Los cambios posturales y paraverbales que preceden a una acción están conectados con los significantes y discurso social más amplio. En la videoconferencia, el lenguaje corporal se recorta, perdiendo estos matices comunicacionales. Es cierto que se recogen algunos aspectos de la gestualidad, sin embargo, en la interacción por videoconferencia, los sentidos del tacto, el olfato o la sensación de proximidad física van a ser sustituidos por la imagen. El medio virtual es un recurso potencial para el tratamiento de cuestiones relacionadas con la relación con la autoimagen o la exposición a la mirada propia o del otro. Ya Horowitz en el 83 mencionaba el potencial de este recurso para la psicoterapia, y es que a través de las imágenes también se puede trabajar en la comprensión de ideales, detectar la correspondencia o la incongruencia entre la imagen y la información verbal, facilitar la expresión de temas conflictivos evitados o transformar ciertos sentimientos o actitudes. Respecto al orden y la espontaneidad de la interacción, en la comunicación virtual el ruido, las interferencias, la descoordinación de la mirada, el retardo de la imagen o el sonido van a afectar a la interacción. Se observa cierta torpeza para respetar los turnos de palabra y los silencios son más frecuentes, alterando los elementos de puntuación como el ritmo y fluidez del discurso. Nosotros observamos que en las sesiones de grupo el discurso se volvía entrecortado, en otros casos solapado, desorganizado, en ausencia del cuerpo y la gestualidad para matizar los espacios y los silencios. Esto podría afectar a la vivencia de grupalidad al compararla con la modalidad presencial. En cuanto al encuadre, las normas, los rituales, las convenciones sociales van a regular la interacción. Una vez que estas son asumidas por los participantes a nivel individual, permiten establecer un orden y con ello es posible la cooperación hacia una meta común. Existe bibliografía que señala que la pérdida del encuadre es propia de las sesiones virtuales, resultando más difícil la contención emocional y de actuaciones en determinadas circunstancias. Las variaciones normativas entre el contexto institucional, hospitalario, y el contexto de la vivienda particular se mezclan a través de la interacción por videoconferencia, pudiendo generar experiencias de confusión o indeterminación a la hora de aceptar como propios determinados modos de actuar del grupo.
Al inicio de las sesiones, nosotros entregamos a los participantes un documento con normas de participación y confidencialidad por escrito para intentar solventar este aspecto y reforzar el encuadre. Aspectos que también se hicieron explícitos de forma verbal durante las sesiones de grupo online, especialmente cuando se incorporaba un paciente nuevo a las sesiones. En nuestra experiencia observamos más frecuencia de actuaciones que rompían el encuadre, abandonos de sesión, interrupciones. Como consecuencia, especialmente en las primeras sesiones, se podía identificar un clima grupal con cierta tensión emocional y tendencia al desorden grupal. A su vez, una menor percepción de colaboración con la tarea de grupo, que estos fueron aspectos que, si bien aparecieron, también fueron resolviéndose a medida que avanzaban las sesiones y el grupo pudo trabajar. Respecto a la vinculación online, todo lo anterior va a influir en la capacidad para predecir la conducta, aumentando el grado de incertidumbre en la relación y repercutiendo en la percepción subjetiva de credibilidad respecto al otro. Como mencionábamos, el efecto de inmersión digital, que ha sido bastante destacado en la bibliografía, va a hacer que los participantes de la relación online encuentren más difícil diferenciar aspectos imaginarios y reales y surgen más experiencias de confusión, identificación proyectiva o polarización de emociones. Parece que la presencia física favorece la frecuencia de comunicación informal y experiencias compartidas, así como espontaneidad y aceptación de retroalimentación negativa. Además del efecto de inmersión digital, hay otros dos efectos que nos ha parecido interesante destacar, como son la desinhibición y la fragmentación. La desinhibición se refiere a la expresión de aspectos de la personalidad habitualmente censurados por la mirada o la conciencia normativa. Este efecto se observa en una mayor frecuencia de la expresión de aspectos reprimidos, como pueden ser la sexualidad o la agresividad. En cuanto a la fragmentación, la percepción de incertidumbre y ambigüedad del entorno virtual donde hace que los participantes muestren una parte de su self en el escenario digital. Y se ha observado una mayor facilidad en este contexto para disociar y proyectar miedos y deseos, identificando un riesgo relativo en personalidades borderline o perversas. Respecto a la metodología, como os decía, realizamos una experiencia clínica de psicoterapia de grupo online en Hospital de Día de Salud Mental con población con trastorno mental grave. También realizamos un trabajo de recogida de bibliografía, de información y análisis de esta información, integrándola con los aspectos observados. Para ello también nos reuníamos después de cada grupo, los compañeros los profesionales de la unidad, hacíamos un comentario y analizábamos la información que había ocurrido durante las sesiones. También realizamos un cuestionario de elaboración propia en formato tipo Likert con respuestas del 1 al 5. Lo elaboramos nosotros mismos porque no encontramos en ninguna parte un cuestionario que pudiera satisfacer nuestro propósito, que era evaluar la opinión subjetiva de los participantes de sesiones de grupo online en relación a algunos efectos de la psicoterapia de grupo y su comparación con la psicoterapia presencial. El cuestionario estaba basado en la escala de satisfacción con el tratamiento recibido y la escala de impresión clínica global. Respecto a los resultados, muestran que algunos aspectos de la psicoterapia de grupo, como la cohesión, la confianza o la intimidad, son similares en el grupo virtual y presencial. También ha recibido resultados similares la visibilidad del conductor y la confianza sentida hacia este. Observamos también un efecto que nos llamó la atención y es un efecto facilitador de la expresión emocional y de determinadas experiencias personales en algunos pacientes, como observamos en algunos pacientes con características psicóticas que parecía que se sentían más protegidos a través al otro lado de la pantalla y se expresaban con más facilidad, o algunos pacientes que en sesiones presenciales se mostraban más inhibidos, durante las sesiones de grupo online pudieron expresar mayor hostilidad. Hemos recogido algunos testimonios de los participantes, como tienes menos miedo a la hora de expresarte, o la pantalla ha hecho que algunos compañeros sean más claros. Nos presentamos dos preguntas del cuestionario que elaboramos en relación a la capacidad de expresión y la confianza que les generaba el grupo.
Y para terminar, como hemos visto, inevitablemente la información no verbal se va a reducir a través de la pantalla, observado a través de aspectos como la mirada, la voz, los planos, el orden de la interacción, la expresión emocional. Recordamos que estas limitaciones podrían afectar a la experiencia de cohesión e intimidad en comparación con la modalidad presencial. Sin embargo, en nuestra experiencia observamos que estas diferencias no han impedido el desarrollo de las experiencias de psicoterapia de grupo y el grupo ha podido funcionar finalmente bien. La comprensión de los efectos que se producen en la relación, como el efecto de inmersión, desinhibición o fragmentación, nos va a permitir desarrollar el potencial de esta modalidad de trabajo, así como adaptar la técnica a las particularidades de la interacción virtual. Para finalizar, nuestra experiencia de psicoterapia de grupo online ha observado que es posible generar espacios de confianza, expresión y resolución de conflictos que permitan el desarrollo de las sesiones grupales por videoconferencia. No obstante, sí recomendamos la combinación de la modalidad virtual con la modalidad presencial, sobre todo en los primeros encuentros con pacientes más graves o con trastornos de personalidad, para que favorecer el vínculo y la adherencia con el tratamiento. Os dejo también las referencias bibliográficas por si queréis más información y nada más. Muchas gracias por su atención.